Una vez más, es una gran bendición y una gran responsabilidad delante del Señor poder llegar a todos ustedes a través de estos micrófonos para compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Les habla su hermano Emilio Pirela. Quiero compartirles una palabra que realmente ha ministrado mi vida y he recibido confirmación. Un hermano que escuchó el programa me estuvo comentando para que realizara un estudio acerca del ecumenismo, y realmente ya el Señor me había inquietado a buscar en la palabra todo lo que tiene lo relacionado a este movimiento que se está gestando desde hace mucho tiempo. Y así como esta tarde quiero traerles a ustedes esta poderosa palabra, recordándoles que estamos todos bajo la dirección del Espíritu Santo. Vamos a estar hablando acerca de un tema sumamente complejo, un tema quizás que no es tan conocido en muchas congregaciones, no es de cultura general dentro del cristianismo moderno, precisamente por lo avasallante que ha sido la tecnología, las redes sociales, el mundo del entretenimiento, y es precisamente acerca del movimiento ecuménico, el camino hacia el nuevo orden mundial que se viene desarrollando desde prácticamente a inicio del siglo pasado. Y voy a estar invitándoles rápidamente, el tiempo oro, a que se puedan ubicar en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, y posteriormente vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 18. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18, dice de la siguiente manera: y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Señor, te doy la gloria, la honra y la alabanza, porque solamente tú la mereces, Jesucristo. Gracias del cielo porque te ha placido una vez en tu misericordia que pueda estar en este lugar para ministrar esta palabra. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría, de revelación, que pueda afinar los oídos, el entendimiento espiritual, para que ellos puedan recibir en esta tarde lo que quieres hablar a la iglesia. Gracias te doy, Señor, y sé añadiendo bendición a esta palabra, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo Nazareno bendito. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, el ecumenismo, ciertamente, como les dije anteriormente, es un tema bastante complicado hablar acerca de este término, esta frase que realmente nace en el antiguo Imperio Romano, la frase oikoumene en griego, que es transliterada y traducida al latín, al español, como ecumenismo, que realmente significa etimológicamente el mundo bajo un solo gobierno. Recuerden que Roma, el antiguo Imperio Romano, la cuarta bestia que vio Daniel, que era espantoso y terrible, estaba gobernando el mundo bajo una sola cabeza, que era la cabeza de los emperadores, precisamente los Césares. Recuerden que la palabra César significa la cabeza del imperio, o Augusto. Los César Augusto, en este caso significa la cabeza, la autoridad del imperio. Allí realmente parte de lo que es la palabra ecumenismo, y es lo que nos lleva a un nuevo orden mundial. Cuando revisamos la historia bíblica y la cotejamos con la historia universal, nos encontramos que han existido 7 imperios mundiales, que aparecen en la historia bíblica, o mejor dicho, 6 imperios mundiales, pero hay uno que tiene que resurgir nuevamente, como habla Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, gloria a Dios, que es precisamente la bestia que era, que no es, pero será, hablando del antiguo imperio romano, lo que actualmente es la Europa occidental. A sabiendas estos 6 imperios mundiales que se han manifestado, que el libro de Daniel habla de 4 de estos. Recuerden, de los que están registrados en la palabra, es el imperio egipcio, los faraones, la dinastía de los Ramses. Recuerden que los Ramses, ellos esclavizaron a los hebreos por 400 años. El imperio asirio, es conocido por muchos como el imperio asirio babilónico. Realmente el imperio asirio de Salmanasar I, el cual conquistó, llevó en cautividad a Israel. El imperio babilónico con Nabucodonosor, que llevó en cautividad a las tribus de Judá, Efraín, Benjamín, Judá. El imperio posteriormente
Medo-Persia, que es el imperio de Ciro, el imperio helenístico, el imperio Alejandro Magno. Recuerden a Alejandro Magno, donde sale el prototipo del anticristo, que es Antíoco el IV Epifanes, que hizo guerra contra los judíos, los judamacabeos, para destruir el templo, sacrificar una cerda el 15 de diciembre del año 164. Hay que declarar que del imperio medio-persa es que sale otro prototipo del anticristo, como lo fue Amán en el libro de Esther, el capítulo 3 específicamente. Y después viene la cuarta, el sexto imperio, en este orden cronológico según la Biblia y la historia universal, que es el imperio romano. Les decía que es la cuarta bestia espantosa y terrible, que este imperio que destruyó a Jerusalén en el año 70, el imperio de los Césares, un imperio realmente terrible, mientras los helenísticos, los griegos, ellos imponían su cultura, su filosofía. Los romanos eran en estas partes realmente devastadores, eran tremendos este ejército romano. Por eso que Daniel lo vio como una bestia que hollaba, pisaba la sobra, lo que le quedaba, con sus dientes de hierro, que simbolizan el ejército romano, muy poderoso ejército romano. Pero este ejército que fue barrido a la postre por las tribus bárbaras, por los turcos otomanos, como está escrito en el libro Apocalipsis, la bestia que era, y no es porque fue barrida, pero será realmente porque está renaciendo o realmente ha resurgido en lo que actualmente es la Unión Europea, que en principio en el Tratado de Mercado Común Europeo en 1925 comenzó con 28 estados que los componían, pero actualmente han reducido su grupo y finalmente tienen que quedar 10 estados dependientes con una sola moneda, que es el euro, que por cierto, al igual que el dólar, hablaré más adelante, tiene un mensaje hacia el nuevo orden mundial, específicamente en la moneda de un euro y de 2 euros, así como el billete de $1, hay un mensaje en latín hacia el nuevo orden mundial que se encamina el mundo. Y es precisamente estos imperios han querido, ellos en sus tiempos, ellos querían imponer un nuevo orden mundial, de hecho lo establecieron, porque cuando revisamos la historia de estos imperios, sea en referencias seculares como la de Heródoto o Cornelio de Tácito, otras referencias seculares más contemporáneas, más a nuestros días, vemos que se había logrado establecer un nuevo orden mundial en aquellos tiempos, que se perdió una vez que cayó el imperio romano, que fue barrido por las tribus bárbaras en el 454 y posteriormente en 1054 después de Cristo. Se intentó restablecer este imperio, esta bestia que había sido, pero ya no era, quizás en el siglo VIII, que más recuerde, Carlos Magno, con el Sacro Imperio Romano, el Imperio Carolingio, quiso restablecer, pero no pudo. Igualmente lo intentó también Napoleón Bonaparte con la Revolución Francesa, quizás Stanley en la Rusia zarista, Hitler es el último que se conoce que intentó restablecer un nuevo orden mundial con una sola raza pura, que él llamaba en su libro La raza y la supervivencia de los pueblos, Adolf Hitler, muchos conocen esta historia. Bien, sin embargo, este imperio no ha podido levantarse nuevamente para restablecer un nuevo orden mundial, porque está escrito que será para un tiempo, que está preestablecido en la palabra. Lo más cercano que encontramos a este nuevo orden mundial es precisamente el pasaje muy conocido que leímos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, que está hablando de un orden único mundial, económico, político, social y religioso, y es precisamente el versículo 16 en adelante del capítulo 13 de Apocalipsis, cuando dice que se hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres. Recuerden que hay 6 clases de personas. Cuando dice que los pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, está hablando de 6 clases de personas, se les pusiera una marca en la frente o en la mano derecha para que ninguno pudiese comercializar. Ahí realmente la palabra vender, no, eso se refiere a todo, es un orden completamente único. Es la palabra ecumenismo, que viene de Roma y nuevamente se va a restablecer, porque el imperio romano, el antiguo imperio romano, las mismas fronteras del antiguo imperio romano, que tenía 5 formas de gobierno y después llegó a 7, por eso que dice que eran 5 y 2 ya aparecen, pero vendrá el 8º, dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 8, eran 5, este imperio había impuesto un nuevo orden mundial, y esto se está restableciendo o ya se está gestando desde lo que conocemos actualmente como la Unión Europea. Recuerden, la Unión Europea está formada por estados de Europa Occidental, por nombrar solo algunos. Está Francia, Alemania, Inglaterra, todo lo que es el Reino Unido, lo que es Gran Bretaña, Bélgica, España, Grecia, los países que están alrededor. Todas estas naciones, estos miembros que componen la Unión Europea, es en fronteras, en lo que es cartografía bíblica, son las mismas fronteras del antiguo Imperio Romano, y es necesario que solamente queden 10 naciones, y hacia eso apunta el nuevo orden mundial, hacia 10 naciones. De hecho, hay una agenda, no se trata de teoría de la conspiración, la teoría conspirativa, hay una agenda oculta, hay una agenda que se viene desarrollando desde principios del siglo pasado, desde el mismo momento en que se establece la obra de la prelatura de Cristo, conocida también en español como la obra de Dios, en latín se conoce casi de cultura popular como el Opus Dei.
que fue fundada el 2 de octubre de 1928, recuerden José María Escrivá Balaguer. Cuando se inicia se funda esta obra, se sentan las bases para lo que se está viendo como el nuevo orden mundial. Al año siguiente, el 23 de agosto, recuerden que se les regresa al Estado Vaticano, durante el papado de Pío IX, se les regresan los terrenos que Napoleón Bonaparte había expropiado en el siglo XVII, en el siglo XVIII, había expropiado al Vaticano, y entonces nace el Estado Vaticano. Posteriormente comienza una serie de eventos que todos apuntan hacia el nuevo orden mundial, como quizás el surgimiento como una superpotencia de los Estados Unidos. Recuerden que en 1935 Frank Roosevelt, presidente norteamericano, quien además era francmasón, este presidente manda a inscribir en el billete de $1 frases que llaman mucho la atención. Los masones en su grado 11, 18 y 33 conocen a qué se refiere estas frases. Novo Ordinum Seclorum, que en latín es el nuevo orden de las edades. Recuerden que es una frase del antiguo Imperio Romano, lo conocen los templarios, los que estudian lo que es la egiptología. Igualmente la frase Ainus Conitus, que es Dios ha favorecido a otras empresas. En la parte superior, arriba del billete de $1, pueden encontrar inclusive un águila, pueden encontrar un búho. El búho, dentro del panteón babilónico medo-persa, representa la deidad de la fortuna, lo que es Shiva en el panteón hindú, lo que es Poseidón en el panteón griego, lo que es Júpiter en el panteón romano, y lo que es Mamón en el panteón asirio, el dios Mamón, el dios del dinero. Está en la parte del dólar allá arriba, y se observa la pirámide con un ojo que ellos dicen que es el ojo de Dios, el ojo de la providencia. Realmente es un dios egipcio, el ojo de la providencia, el ojo de Setish, el ojo de Shiva en el hinduismo. Esos son códigos francmasones, Illuminati, son órdenes secretas, órdenes militares y órdenes filosóficas que son súper poderosas económicamente, que realmente son las que manejan el Estado del Vaticano, son las que nombran los que hacen claudicar a los papas, los que nombran a los nuevos papados a través del Colegio de Cardenales. Esto es realmente una caja de Pandora, es una bóveda secreta también en lo que es el Estado Vaticano, cómo se maneja adentro. Lo cierto es que se está gestando un nuevo mundial. De hecho, después del restablecimiento de Israel como nación, cumpliendo más de 20 profecías en el Antiguo Testamento, al año siguiente, después del 14 de mayo de 1948, en 1949, en marzo, se crea el Consejo Mundial de Iglesia, más de 147 denominaciones, 200 iglesias, crearon el Consejo Mundial de Iglesia para buscar un solo criterio, unificar criterios en cuanto a lo que es el cristianismo. Y así sucesivamente se desarrollaron muchísimos eventos, como la celebración del Concilio Vaticano II, presidido por el Papa Juan XXIII, donde se decide en ese concilio no llamar a los protestantes, es decir, a todas las iglesias cristianas evangélicas interdenominacionales, no llamarlos más herejes, sino llamarlos hermanos separados. Todo eso con un plan interno del catolicismo de poder infiltrarse dentro del protestantismo, que lo ha logrado a través del Opus Dei y de muchas enseñanzas, muchas doctrinas católicas romanas que han entrado de manera muy sutil dentro del cristianismo. Hay muchos eventos, como el hecho de que en 1929 el Papa haya decidido, dicen ellos, decidimos perdonar a Martín Lutero, y hemos decidido que se finaliza la brecha y la manzana de discordia entre protestantes y católicos. Desde ese momento hasta ahora ha habido un acercamiento sumamente peligroso entre protestantes y católicos, reuniones entre pastores evangélicos en el Estado Vaticano, y de hecho el mismo Papa nombrado, el Papa Francisco I, quien fue nombrado recientemente, hace escasamente 2 años, este Papa tiene una función que es buscar unificar el criterio entre católicos y protestantes, con el fin de preparar un terreno hacia un nuevo orden mundial. Por eso es que este Papa se ha dado la tarea, al igual que su antecesor Benedicto Ratzinger, de reunirse tanto con judíos como con islámicos, como con protestantes, pastores evangélicos que han caído en la trampa, se han reunido con el Papa. De hecho, hay muchos cantantes que han recibido invitaciones, cantantes cristianos muy conocidos, que han recibido invitaciones para participar en eventos con cantantes católicos, en participar en eventos dentro de la misma sala del Vaticano, en la sala Martín Valverde del Vaticano, en la sala octava. Y esto tiene todo este trasfondo, por supuesto, tiene un propósito, tiene un objetivo, está buscando la unificación del cristianismo. De hecho, hubo un anuncio importante hace 4 años, que era el proyecto de la construcción en Berlín, Alemania, el lugar donde fueron muertos muchísimos judíos durante el Holocausto nazi, el lugar donde es un lugar histórico para el cristianismo, porque prácticamente en Alemania también nace el protestantismo. Es precisamente la construcción de un megatemplo que iba a congregar en un mismo edificio a lo que es el mundo musulmán, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Esto es interesante porque todo esto está apuntando de que hay una agenda que se está manejando, que está preparándose el terreno para un nuevo orden mundial,
y entiéndase bien, en orden mundial, en lo económico, en lo político, en lo social y en lo religioso. Recuerden que Satanás es un imitador, así como el Señor es una Trinidad, Dios Trino, lo sabemos nosotros por revelación del Espíritu Santo a través de su palabra, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él también, por supuesto, en Apocalipsis leemos que Él tiene preparada una Trinidad, una falsa Trinidad, así como Dios viene del Padre y el Espíritu Santo viene también del Padre y el Hijo. Él ha preparado una Trinidad que es precisamente a través de la figura de un anticristo, de un falso profeta y de la bestia, o en el orden como está escrito, de un anticristo, de una bestia y un falso profeta, buscando imitar lo que es el ministerio cristocéntrico en las Escrituras. Y no solamente eso, así como el Espíritu Santo quedó encargado en la tierra, en la iglesia, para convencer al pecado, juicio y justicia, para la aplicación del Evangelio. Él tiene también terrenos preparados, que vemos en el libro de Apocalipsis, a través de la figura de la bestia y del falso profeta. Estos son tres figuras que están separadas en el Apocalipsis, que no podemos dejar de perder la atención. Tenemos que tener mucho cuidado, porque realmente podemos darnos cuenta de que ya está en acción, como el pasaje que leí en segunda carta de Tesalónica, capítulo versículo 7, cuando dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ciertamente está en acción, realmente, porque cuando leemos en el pasaje de Apocalipsis 3, 6 y 8, cuando se da el número de la bestia, muchos piensan, siempre se ha enseñado, a través de muchos siglos, se ha enseñado de manera errónea, de que quizás este pasaje se refiere a que va a gritar una bestia, quizás una figura vestida de rojo, con cacho, con cuernos, con tridente. Yo soy la bestia y lo voy a decir con el 666. Esto es un graso error, porque este va a ser un personaje muy carismático, de mucho poder de convencimiento, con semejante poder que va a lograr hacer un pacto con muchos, como dice en el 97, por una semana confirmar el pacto con muchos, refiriéndose a islámicos y a judíos, un pacto para la construcción del tercer templo. Escúchese bien, actualmente en Israel hay un instituto llamado Instituto del Templo, donde ya tienen listo las vestiduras sacerdotales, inclusive la vaca con manchas rojas, una menorá, un candelabro a escala 1:1 real, para lo que es la construcción del primer templo. Esto ha provocado que todos los musulmanes radicales que están en la cúpula dorada, el Domo de la Roca, recuerden que el Domo de la Roca es el lugar donde estaba construido el Templo de Salomón, y donde se tiene previsto, según el libro de Ezequiel capítulo 40 y el libro de Apocalipsis capítulo 11, que era necesario que sea hollado por los gentiles, donde se tiene previsto que se reconstruya el tercer templo, donde va a entrar Satanás y se va a cumplir una palabra que el Señor le habló a los discípulos y al pueblo judío allá en Juan capítulo 5 versículo 43, cuando dice: yo vengo aquí en nombre de mi Padre, sin embargo no me recibís, pero vendrá otro en su propio nombre, y a ese sí recibiréis, refiriéndose al anticristo durante la semana 70, durante la gran tribulación. Aquí hay muchos datos importantes sobre la figura de estos tres personajes. El anticristo, realmente hay mucha especulación y son muchas las cosas que se pueden decir acerca de su ascendencia. Algunos dicen que va a ser europeo, griego, asirio, que puede ser inclusive judío. Cuando leemos la escritura en el libro de Génesis capítulo 49 versículo 10, nos encontramos que Jacob, el patriarca, antes de morir, él le declara palabra a todos los patriarcas, a todos sus hijos, y cuando en el verso 10 del capítulo 49 se refiere a Adán, a la tribu de Adán, él le dice: Dan será como serpiente junto al camino, como víbora en la senda del mar. Y esto nos va a pensar de que el anticristo probablemente tenga una ascendencia judía, y para convencer a los judíos, para poder congraciar con ellos, debería de ser de esta ascendencia. En cambio, la bestia que ve el profeta Daniel, y que habla también Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, sube el abismo. Recuerden que la palabra abismo en el hebreo, se refiere a los mares y los océanos, y en la simbología apocalíptica y bíblica, la palabra abismo y mar se refiere a los gentiles. Es probable entonces que la bestia, así como el anticristo, tenga ascendencia judía, la bestia tenga ascendencia gentil, porque él dice que sube del abismo. Daniel y Juan dice que ven subir la bestia del abismo, la bestia que sube del abismo. Es decir, tendremos a un anticristo, un líder mundial con gran carisma mundial, con mucha carisma, como lo aclamaron, como lo anhelan las Naciones Unidas, con la reunión de Henry Paul Spar, cuando estaba recién creado lo que era la Organización de las Naciones Unidas al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando él decía en una declaración multitudinaria allá en el hemiciclo en Washington, en Nueva York, decía: necesitamos un hombre que tenga la suficiente carisma para armonizar, para colindar con todas las naciones y pueda librarnos de esta crisis. Y dice: mandarnos a ese hombre, venga de Dios o venga del diablo, lo vamos a recibir. El anticristo, recuerden que es un imitador. Él sabe que el Señor es el deseado de todas las naciones, como lo llama Geo, el deseado de todos los pueblos, de toda la gente, y él se hace desear y va a ser realmente un hombre muy carismático. Recuerden que Ezequiel capítulo 28 versículo 3 dice que hablando de una tipología del anticristo, de Satanás, él tiene mucha inteligencia. Dice: con tu sabiduría has logrado acumular oro
y riqueza. Dice que no hay secreto que le sea oculto a él. El mismo profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículo 3, dice que es más sabio que el profeta Daniel. Recuerden que el mismo Daniel, capítulo 8, versículo 23, dice que va a ser un rey de rostro altivo, de rostro macabro, dice que va a tener entendido en enigmas, y es precisamente hablando de lo intelectual. Daniel 11:37 dice que va a ser un hombre que del Dios de sus padres, de ningún Dios hará caso, es decir, va a tener una tendencia atea, ni del amor de las mujeres homosexual. Cuando analizamos este contexto actual, los tiempos de Noé y Sodoma y Gomorra que estamos viviendo actualmente, algo que no podemos ocultar, que no podemos negar, es que hay una parte de la población que ha crecido de manera vertiginosa, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra, pero también con lo corrompido de la sociedad, y es precisamente la población homosexual y la población atea en el mundo ha crecido de una manera vertiginosa, tienen poderes económicos, son personas muy intelectuales, dueños de grandes empresas, de hecho han diseñado muchos inventos que han servido a la sociedad, y precisamente el anticristo tiene las características de estos mismos, es decir, las características de ser muy intelectual, de ser entendido en enigmas, de ser una persona muy carismática, homosexual y atea. Ahora recuerden que esta bestia, como lo ve el profeta, el apóstol Juan en Apocalipsis 13, tiene las mismas características de las 4 bestias que vio Daniel en el capítulo 7 cuando recibe la visión. Es realmente, o sea, tiene las características del imperio babilónico, del imperio medio persa, del imperio griego y del imperio romano, porque lo ve con las características del león alado, que era Babilonia, con el oso, con 2 lomos desiguales, que era Medo Persia, como leopardo, que representa a Grecia, y la bestia espantosa y terrible, que era Roma. Es decir, tendrá quizás la arrogancia de un Nabucodonosor, la diplomacia y estadista de un Ciro, el persa, la astucia, la habilidad militar de un Alejandro Magno, y lo devastador, lo cruel de Roma. Por eso dice la bestia que era, no es y será. Estas son las características de la bestia. En cambio, la figura del falso profeta, mientras el anticristo probablemente sea de descendencia judía y la bestia venga de las naciones gentiles, del abismo, del mar, el falso profeta, de las características que aquí se presentan en el libro de Apocalipsis, tiene que ser un hombre, un líder religioso mundial reconocido. Muchos pensarán quizás en el Papa, pero esto es realmente especular. Pero tiene que ser un líder mundial de la misma manera como, y desen cuenta que es la tercera persona de esta trinidad diabólica, el falso profeta, porque está el anticristo, la bestia, el falso profeta, de la misma manera como el Espíritu Santo nos convence a nosotros y nos lleva a adorar en espíritu y en verdad al Hijo, al Padre. El falso profeta se va a encargar de llevar a todos los moradores de la tierra a adorar a la bestia. Ya creo muy importante, porque tenemos que detenernos es precisamente es tanto el afán de imitar de Satanás, que leemos el versículo 18 que dice que él va a colocar un sello. En el 16-18, el capítulo 3, dice que va a colocar un sello en la mano o en la frente. Señor, esto no es ciencia ficción. Muchos piensan que esto es fábula, esto se ha prestado para burla, no solamente con los inconversos, sino un sector de la iglesia, cuando se habla del sello de la bestia. Recuerden que Juan, cuando recibe esta palabra, no existía lo que es realmente todos los códigos alfanuméricos que existen en la actualidad. De hecho, Juan estaba ahí en el momento identificando, era el emperador de turno, que era Tito Flavio Domiciano, que persigue a la iglesia. Este número se asoció por los judíos del primer siglo, lo asociaron con Nerón, porque cada número del alfabeto hebreo, del griego y latín, representa una letra. Cada número, cuando hacemos este análisis, el número 6 en el alfabeto hebreo representa a la letra Bau. La letra Bau realmente sería Bau 3 veces, pero no existía la palabra W, en la letra W, la 24ª letra consonante del alfabeto latín, la 29ª letra, no existía realmente. Fue hasta siglos después cuando los normandos, los anglosajones, los hermanos inventaron, popularizaron esta letra W, y esto comienza a tomar sentido precisamente porque dice que es un sello, y dice que tiene que estar llevado en la mano derecha o en la frente. Y dice, aquí hay sabiduría, dice, hay sabiduría. Mucha gente piensa que es una bestia. Esa figura del diablo vestido de rojo, con tridente, con cacho y con rabo, es una figura que se popularizó durante el medioevo por diferentes pintores muy conocidos, autores, poetas como Dante Alighieri, como Shakespeare, inclusive el mismo René Descartes, hablando de esta figura, y fue una figura tomada de otros retratos de dioses como Poseidón, que tiene un tridente, de Shiva, del dios Oro. Ellos tomaron esa figura, la llevaron, pero realmente no es la bestia que es el Apocalipsis. Por eso es que dice, aquí hay sabiduría. Cuando la W se populariza y se forma parte de la gramática no española sino anglosajona, la W comienza a tomar sentido algo muy cierto, y es precisamente de que el número 6, cuando se sustituye la Bau por la
por la letra desarrollada por los anglosajones, la W, queda como W, y aquí hay mucha seguridad. Yo sé que esto causará quizás mucha burla a las personas, y es precisamente porque coincide con la letra WWW, es decir, la World Wide Web, la red informática mundial. Señores, hay mucha información en internet falsa, pero hay mucha información real. Indagando sobre el sello de la bestia, en la mano derecha y en la frente, es necesario que analicemos mucha de esta información que viaja a través de la red y la podamos corroborar si es real o no. Lo cierto es que, indagando un poco en este tema, ya hay varios años, desde 1980, el dinero plástico, el dinero electrónico ha venido sustituyendo a los billetes, las monedas. Esto, de hecho, hay campañas ahorita a nivel mundial que se llaman campaña Cero Papel, para eliminar lo que es el consumo de papel en el mundo. De hecho, en Venezuela está esa campaña Cero Papel, y esto nos va a llevar a la eliminación precisamente de las monedas, los billetes. ¿Qué va a traer esto como consecuencia? Dinero electrónico solamente. Esto se fue sometido a diversos estudios. Se invirtieron más de 1,5 millones de dólares para poder acertar estudios fisiológicos de anatomía, donde podía llevarse un verichip de 0,7 milímetros de largo y 0,35 milímetros de ancho, para que pudiera ese chip contener todo el código, toda la información, no solamente genética, sino toda la información bancaria, todo lo que es antecedente prontuario, seguro social, de todas las personas. En principio se había hecho la propuesta de que se hiciera en forma de tarjeta. Aquí participaron las empresas de Mondo, de SmartCard, la empresa de Mastercard, la empresa de Motorola, muchísimas empresas, y ellos en principio querían que solo una tarjeta sustituyera todo lo que es el dinero de billetes y monedas. Sin embargo, los resultados arrojaron de que era imposible. La empresa de Motorola sugirió de que no se colocara en una tarjeta porque se prestaría para clonaciones, para secuestros, se prestaría para alteración de la tarjeta, y los estudios científicos, fisiológicos, anatómicos que se hicieron arrojaron como lo más acertado es precisamente que se colocara un sello, el biochip, debajo del cuero cabelludo o en la mano derecha. Esto lo sugirió la empresa Motorola, esto fue el resultado de los estudios, y es precisamente, aquí no hay coincidencia, esto no es ciencia ficción, eso está en camino ya. Hay 250 corporaciones a nivel mundial trabajando en más de 20 países con un biochip. De hecho, ya hay países que lo tienen en sus funcionarios de las embajadas, en funcionarios de gobiernos, de hecho, en funcionarios militares, el Pentágono, tienen ya, muchos de ellos tienen el biochip. En muchos aeropuertos del mundo, los funcionarios tienen el biochip colocado, y es precisamente esto en qué consiste. Es un dispositivo muy pequeño que se carga con la misma temperatura del cuerpo, que tiene un termopar endotérmico que le permite, a través de ondas de corrientes eléctricas que se producen con la misma temperatura del cuerpo, recargar, y trabaja como un control remoto con las ondas de los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta. Y es precisamente de esta manera como trabaja este sistema. Esto es completamente novedoso, y esto se está gestando, esto se está manejando ya a nivel mundial. De hecho, la Microsoft Software ha prometido lanzar una plataforma tecnológica que dice que va a cambiar el estilo de vida de las personas para el año 2019, señores. 2019. ¿Con qué no se perderá Microsoft Software? No lo sabemos, pero estamos camino a la sustitución de la moneda. La moneda ha evolucionado desde su creación. No eran los 400 ciclos de plata que pagó Abraham, o los dracmas, los denarios, los talentos, las 2 biancas de bronce que depositó la viuda. Ya se está sustituyendo el dinero. En el momento que se sustituye el dinero en billetes, en moneda, por un sello, se cumple la palabra en Ezequiel capítulo 7, versículo 19, que dice que ellos arrojarán su plata y su oro a las calles porque no puedan salvarlo. Señor, esto está hablando de un sello, la bestia. Recuerden que Satanás es un imitador. Así como él sabe que el Señor es el primero en las Escrituras, en el sellar a los suyos. Recuerden que él puso una señal en Caín para que no lo mataran. Él inclusive allá en la Pascua, en Hechos 12, él mandó a colocar señal en las puertas, señal con la sangre de los corderos, que simbolizaba la sangre de Cristo en la vida del creyente, que nos limpia, que nos purifica, que nos salva. No solamente eso, hay un capítulo un pasaje en el libro del profeta Ezequiel que me llama sumamente la atención, y es precisamente cuando en el capítulo 9, recuerden que Ezequiel, quien era profeta, pero también hacía las veces de sacerdote, en los tiempos de Ezequiel eran tiempos de muchísima apostasía en Judá y en Israel, muchísima apostasía, tanto así que el Señor le habla en el capítulo 22, versículo 26, le dice: tus sacerdotes han violado mi ley, han profanado mi santuario, no han tenido respeto de mis días de reposo. Dicen, no hacen distinción entre lo inmundo y lo santo, entre lo profano y lo santo, y dice, y yo he sido blasfemado en medio de ellos. De hecho, Miqueas habla muchísimo de esto,
Miqueas, que fue un poco antes del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 11, dice, ya los líderes religiosos, ellos lo que hacen es juzgar por soborno. Dicen que los profetas no profetizan, lo que hacen es adivinar, y los sacerdotes ministran por dinero. Los profetas adivinan y los sacerdotes ministran por dinero, muy parecido a la gran apostasía desbordante que está viendo muchas iglesias. Sin embargo, el profeta Ezequiel recibe una visión en el capítulo 9, donde él dice que él ve entrando en forma de fila india a 6 ángeles al templo. Dicen que el último de estos ángeles, porque los 6 ángeles, los primeros 5 ángeles tenían instrumentos de destrucción, de juicio, y el último de estos ángeles llevaba un tintero, o sea, un ángel escribano, y recibe una orden. Ezequiel capítulo 9, versículo 1 al 6, dice, este ángel recibe una orden, dice, y Jehová le dio orden de colocar un sello en la frente, escúchese bien, un sello en la frente de todos los hombres que claman por las abominaciones que se ven en la ciudad. Y a los 5 ángeles restantes se les ordena matar a las mujeres, a las doncellas, a los hombres, a los niños, destrucción, salvo a los hombres que clamaban. El Señor les mandó a colocar con el 6.º ángel un sello en la frente a los hombres que clamaban. Este sello lo tenemos todos los escogidos de Dios. El sello del Espíritu Santo que habla Efesios capítulo 4 versículo 30, es el sello que habla 1 Timoteo 2:19. Tenemos la marca de Cristo en nuestras vidas, es el sello que habla inclusive 1 Corintios 11, es el sello que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Este sello no lo ven los hombres, pero sí lo ven los ángeles, lo ve Dios. Inclusive el mismo Satanás ve este sello en nosotros. El primero en sellar en las Escrituras es el Señor, no sellado con el Espíritu Santo, y el anticristo y la bestia, en su afán de imitar al Señor, él va a sellar durante la semana 70, durante la gran tribulación, a los moradores de la tierra. Y aquí el término morador de la tierra no se refiere a la iglesia del Señor. Recuerden que la iglesia del Señor no es moradora de la tierra. El mismo momento que el Señor le dijo a Pilato, mi reino no es este mundo, allá en Juan 18:36, está diciendo que la iglesia, aquí somos extranjeros y peregrinos. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Efesios 1:3 dice que nuestra bendición son espirituales en lugares celestiales. Nosotros nos pertenecemos. El término morador de la tierra, en el libro de Apocalipsis, que dice que la bestia sellará a todos los moradores de la tierra, se refiere a los que se queden en la gran tribulación, no a la iglesia. Dicen que sellarán a los moradores de la tierra. Y de hecho, durante la gran tribulación, así como la bestia sella a los que la adoren, sella a los suyos, el Señor también va a sellar durante ese periodo de angustia a 144.000 predicadores mundiales, a 144.000, 12.000 de cada tribu, entre las cuales no aparece la tribu de Dan, lo que le da mayor fuerza a la tesis de que de allí puede descender la figura de anticristo. Dice que el Señor sellará. Usted lee Apocalipsis capítulo 9, versículo 3, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, dice que se le da orden a los ángeles, de que a los ángeles que iban a destruir, que no tocaran a aquellos que han sido sellados por el Señor en la frente. Así que de la misma forma como el Señor sella a los suyos, ha sellado a los suyos con el Espíritu Santo, y en la gran tribulación sellará en la frente a los que son de él para predicación del Evangelio, la bestia también va a identificarlos con un sello. Bien, continuamos con este estudio acerca del nuevo orden mundial y del ecumenismo. Se acerca. Recuerden que leímos en el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo versículo 7 que el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que al momento hay quien no detenga a la iglesia del Espíritu Santo. Pero cuando esta aquí está en medio, aparece en escena, por supuesto, el jinete del caballo blanco, el jinete de Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Este jinete que muchos han pensado que se trata del Señor, porque lo ven montado un caballo blanco. Realmente el Señor es el que aparece en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, el que dice el verbo de Dios que viene ensangrentado. Este se trata de el anticristo que va a entrar en escena mundial una vez que la iglesia sea levantada, una vez que se cumpla 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Cuando la iglesia sea levantada, aparece en escena este jinete del caballo blanco con un falso tratado de paz. Este no es más que el anticristo. El falso tratado de paz está simbolizado en el arco en los imperios antiguos, cuando habían guerras, como las guerras púnicas, cuando llevaban una flor de olivo y un arco, estaban haciendo un tratado de paz. Este es un falso tratado de paz, por supuesto, que va a estar gestándose, señores. Esto no es ciencia ficción, esto es real lo que estamos viviendo. Hay mucha lógica, por esto que la Biblia demanda sabiduría. Dice, aquí hay sabiduría, es número de hombre,
que es 666. Recuerden que el número de hombre es el número 6, como dice Génesis capítulo 1, versículo 26-27, es el número en el cual fue creado el hombre. El número de perfección espiritual es el número 7, el número de plenitud de Cristo, y el número de perfección natural es el número 10. Cuando se hace esta combinación binaria en un sistema que hoy se conoce como la transmisión de datos, se consigue con el sistema hexadecimal, que en una frecuencia, en los códigos de barra, aparece 6666 en una forma periódica, en un cuadrante, que es el número con mayor frecuencia en los códigos de barra, que es el que va a estar codificado en el biochip. Esto ya está en estudios, como lo dije anteriormente. Todo está apuntando, todos los eventos están apuntando al implemento, al establecimiento de un nuevo orden mundial. Yo sé que muchos están detenidos con el cine, con el espectáculo. Anoche la entrega de los premios Oscar, se avecina la Copa América, quizás la farándula, el deporte, pero se está gestando, hay una agenda oculta gestada desde el Vaticano, gestada por los Illuminati, por las órdenes secretas, filosóficas. Esto yo sé que muchos estarán riendo en este momento, pero ya el Señor me lo había administrado, ya el Señor me lo había advertido. Se está gestando un nuevo orden mundial. El dólar, la moneda más poderosa, lo está anunciando en el billete de $1. Igualmente, cuando se crea el euro, recuerden que en la moneda de $1, de $2 aparece la frase que son los 3 principios elementales de la masonería, de la francmasonería, que es en el latín igualite, frality y liberty, que es igualdad, libertad y fraternidad. Junto con el dólar es el establecimiento de un nuevo orden mundial, el cual se viene gestando. Esto, señores, realmente se ha intentado, se ha ridiculizado por el mundo, inclusive en muchas páginas de internet, de Facebook, que compartía con personas de diferentes formas de pensamientos, como son los ateos o los gnósticos. Ellos ridiculizaban la idea de una bestia, de que el biochip, que está ahorita en estudio, que está siendo implementado en muchas embajadas, sea realmente un cumplimiento de lo que ellos creen que es un libro de historietas, la Biblia. Ellos lo ridiculizan, inclusive mucho dentro de la iglesia del Señor hay mucho pueblo que está adormecido con este tema. Por eso que la Biblia dice, hay sabiduría. El profeta Daniel dice que los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, pero los impíos procederán impíamente. Aquí el Señor está demandando sabiduría para entender esto. Dice, cuando se habla de la bestia renaciendo, el antiguo imperio romano resurgiendo, en Apocalipsis capítulo 7, versículo 8, dice, la bestia que era, es, que no es y será. Dice que esto es para la mente que tenga sabiduría, señores. Yo le estoy hablando esta tarde sobre el nuevo orden mundial. Le estoy sentando las bases de lo que se está gestando a nivel mundial. Esto no es juego. Yo sé que aproximadamente la generación del 48, que somos nosotros, la generación que vio el restablecimiento de Israel el 14 de mayo, allá en el Museo de Tel Aviv, también fueron testigos de cómo el satanismo inundó en los Estados Unidos. Salieron el movimiento de la revolución contracultural, el movimiento hippie, que es una voz inglesa, un eufemismo, modismo que significa la gente que está de moda, donde muchos jóvenes comenzaron a ver el satanismo no como el príncipe de este siglo, no como el Dios de los aires, como el príncipe de la potestad de los aires, como el príncipe de las tinieblas, sino como un símbolo del mal, y comenzaron a surgir muchísimos grupos de rock metálico, rock and roll, muchísimos grupos comenzaron a utilizar en su ropa, en su vestimenta, en sus tatuajes, piercing, los tatuajes con el 666, con el pentagrama, muchos símbolos satánicos, y se le ha hecho pensar a la sociedad que toda esta historia, o mejor dicho, toda esta realidad, el mundo de las tinieblas, el imperio de la muerte de Satanás, es simplemente simbología satánica de los muchachos, es moda juvenil. Realmente, Señor, con estas cosas no se juegan. La iglesia del Señor tiene que estar percibida. El Señor le da un mensaje y dice, es número de hombre 666. Recuerden, solamente el mundo puede ser controlado a través de lo que se conoce hoy como la red informática mundial. Muchas veces la gente abraza a la bestia sin darse cuenta. Ese misterio de iniquidad ya está en acción. Juan no sabía, Juan Zebedeo, este hombre que era pescador, no sabía, escuche bien, no sabía lo que estaba escribiendo en ese momento. Él pensó que se refería en ese momento a Tito Flavio Domiciano por las iniciales. Muchos han relacionado este número con otros personajes como Nerón, como Diocleciano, como Marco Aurelio, como Juliano, inclusive con Napoleón Bonaparte, con Martín Lutero, con el mismo Hitler, con Stalin, con el Papa, con Bill Gates, pero realmente han sido especulaciones porque es un número de hombres realmente que tiene un cumplimiento durante la semana 70. Sin embargo, el mundo solamente puede ser controlado para comercializar a través de lo que conocemos como la red informática mundial, señores, la www, gústele a quien no le guste. Esto es lo que está a la luz de la palabra, es un número de hombre, no existía lo en el momento, pero el código alfanumérico apunta hacia una gran computadora. Actualmente, Bruselas, Bélgica, hay una computadora llamada la Bestia de Bruselas, que es una supercomputadora que traduce en idiomas instantáneos cualquier discurso, cualquier párrafo, cualquier estudio. Inclusive, Estados Unidos ha hecho contrato con una corporación, no solamente con la Mondex, sino una corporación para crear, traer el biochip al seguro social,
a los médicos. Esto está desde 2013 implementándose. Mucha gente ve esto con escepticismo, con incredulidad, pero se está gestando. Mondes es una palabra compuesta. Hay suficiente información en internet que le puede corroborar lo que yo esta tarde le estoy compartiendo, lo que el Señor me ha ministrado a través de esta palabra acerca del ecumenismo, el nuevo orden mundial. Mondes es una palabra compuesta de un modismo inglés. Mons, de money, de dinero, y dex, del carpio derecho, la mano derecha, señores, el sello en la frente o en la mano derecha. Bien, ha sido una gran bendición y una gran responsabilidad delante del Señor poder compartir con ustedes, poder llegar a través de todas estas ondas electromagnéticas, estos micrófonos, a sus hogares, les repito, y esta palabra que pueda quedar atesorada en sus corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló a ustedes su hermano Emilio Pirela. Si están interesados en este estudio, pueden estar comunicándose al número de teléfono 0412-086-3080. Les repito, el 0412-086-3080. Dios les bendiga.